Y ahora, ¿qué le parece si vamos a las 11 del 11? Mire, esta mañana nos acompaña Roberto Campa, usted lo conoce bien, secretario de Trabajo y Previsión Social. Secretario, bienvenido. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí. Secretario, pocos, si no es que nadie se acuerda, o muy pocos se acuerdan, que tuvimos hace muy poco tiempo una reforma laboral. ¿Qué significa, para qué sirvió esta reforma? En realidad hemos tenido dos reformas laborales en esta administración. Una, la de 2012, al fin y al arranque de esta administración, que modificó una tercera parte de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo tiene alrededor de 1000 artículos, se modificaron entre los que se incorporaron o se eliminaron alrededor de 300 artículos. Y se hizo básicamente para actualizar las condiciones de trabajo a una nueva realidad económica local, pero también internacional, vinculada con la globalización, vinculada con la necesidad de flexibilizar las formas de relación entre los trabajadores y las empresas, y básicamente una nueva cultura laboral, no una cultura de enfrentamiento, sino una cultura de corresponsabilidad. Dime, hay quienes señalan que estas reformas favorecen más a los empleadores que a los trabajadores, ¿cierto o falso? Una reforma que favorezca solamente a una parte no sería una reforma positiva. Me parece que los números indican otra cosa, Ricardo. En esta administración se van a generar 4 millones de nuevos puestos de trabajo. Estos son, en 6 años, los mismos que se generaron en los 12 anteriores, más medio millón. En la administración 2000-2006 se generaron 1.200.000 puestos de trabajo. 2006-2012, 2.3 millones de puestos de trabajo. Vamos a generar en esta administración 4 millones, o sea, esos sumados más 500.000. Me parece que eso muestra que solamente defendiendo el equilibrio, solamente defendiendo la dualidad que significa patrones y trabajadores, y sirviendo realmente como lo que somos en el gobierno en este caso, como una instancia conciliadora, podemos salir adelante. A ver, Roberto Campa, dime, ¿cómo la reforma laboral sirvió para la creación de estos casi 4 millones de empleos? Hay quienes dicen que fueron muchos factores. Son muchos factores, ciertamente. La reforma ayuda porque flexibiliza la manera en la que tú puedes contratar a una persona. Puedes contratarla para que aprenda, puedes contratarla por un periodo determinado de tiempo o por horas determinadas. Y esto hace que con las nuevas formas que tenemos de trabajo en la economía se puedan adaptar estas condiciones para hacerlo más flexible. Esto ha ayudado sin ninguna duda. Me parece que ha ayudado también la paz laboral que hemos vivido en los últimos años. El periodo más largo sin huelgas en nuestro país, prácticamente no hemos tenido huelgas en los últimos años. ¿Qué pasa con aquellos viejos líderes, les llamábamos los charros de los sindicatos? ¿Siguen ahí? Yo creo que ha habido un proceso de transformación también en la visión que tienen los dirigentes de las distintas centrales. Lo importante, me parece, es evaluar quiénes obtienen los mejores resultados, no quienes hacen los mejores discursos, no quienes tienen los pronunciamientos aparentemente de más avanzada. Y creo que una posición maniquea, en donde situemos quiénes son buenos o quiénes son malos, no resulta, yo que nunca, pertinente y precisa, pero mucho menos en este sector y en esta materia. Hay líderes de distintas centrales que están vinculados hoy con la parte más moderna de la economía y que consiguen los incrementos más importantes para la gente que defienden, los que han sido más capaces de trabajar con sus sindicatos para que la productividad sea un elemento fundamental en su desempeño y en consecuencia pues hacen que los trabajadores vivan mejor. Yo creo que hoy esa medición tiene que hacerse a partir de la evaluación de los resultados que tienen las gestiones de las centrales sindicales y no cualquier otra forma de evaluarlo. Otros eran los sindicatos blancos. ¿Siguen ahí? Me parece que también es una forma imprecisa de calificación o de descalificación. Hoy, te reitero, los mejores líderes sindicales desde nuestro punto de vista y a partir de una evaluación de qué es lo que son capaces de conseguir para sus agremiados, comprenden que defienden trabajadores, pero también defienden el empleo.
Dime, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y otros grupos han planteado incrementar el salario mínimo. Hay quienes dicen que es populista, otros dicen que es electorero, etcétera. En tu opinión, ¿el secretario del Trabajo lo considera viable? Lo que habría que decir primero es que hemos tenido el mayor incremento al salario mínimo en los últimos 40 años. A ver, Explícanos eso. Cuando arrancó esta administración, el salario mínimo andaba en 60 pesos y centavos. El último incremento de diciembre lo situó en 88 y centavos. Esto significa ¿Se fue recuperando? Casi 19% de su capacidad de compra. O sea, en 50 años o medio no había ocurrido eso. La realidad, un incremento como este no lo habíamos tenido en el salario mínimo en 40 años. Casi siempre iba hacia atrás. Casi siempre hacia atrás y conseguimos hacerlo. La pregunta hoy es, ¿el salario mínimo está por debajo, por encima de la línea de bienestar? El salario mínimo está muy cerca de la línea de bienestar. ¿Es viable un incremento al salario mínimo por decreto? No, yo creo que no es viable por decreto. Es viable si revisamos cuáles son las condiciones de la economía y si derivado de esa revisión se acredita que un incremento al salario mínimo no afecta al nivel general de precios, por ejemplo, porque afecte la demanda agregada o porque afecte los costos de producción, o un incremento en el salario mínimo puede afectar el empleo, porque lo que los economistas califican como las elasticidades al salario de oferta y demanda de trabajo sean de tal manera que esto signifique perder. A ver, tú sabes, lo sabemos todos, estamos en medio de una elección que me parece que va a ser de las más importantes en mucho tiempo. La pregunta concreta, ¿votan los trabajadores? O sea, ¿acuden, cruzan la boleta o son apáticos a esta situación? Tú ya fuiste candidato presidencial. Sí, y yo he participado en procesos en colonias que son típicamente colonias de trabajadores. Aquí en la ciudad, la Pensil, la Anáhuac. He tenido también participación en zonas muy importantes de Iztapalapa. Yo creo que los niveles de participación son similares a los de otras actividades. No tengo claro que podamos establecer diferencias a partir de una consideración como esta. La razón es por qué toman una decisión cuando votan los trabajadores y creo que pues, tiene que ver con una serie de circunstancias y de variables distintas. ¿Por qué se presenta como propuesta en uno de los candidatos, específicamente López Obrador, a un líder como Napoleón Gómez Urrutia? ¿Tú crees que es viable, que es legal, que es legítimo? ¿Están ofendiendo a la gente o tiene derechos y punto? Lo que yo puedo decir con respecto a esta persona, pero sobre todo con respecto al sindicato y a la actividad minera, que es importantísima en este país. México es el cuarto destino mundial de inversión minera, el primero en Latinoamérica. Están empleadas más de 2 millones de personas de manera directa o indirecta y aporta más o menos 4 puntos del Producto Nacional la actividad minera. Es muy importante en nuestro país. Lo que yo puedo decir es que desde la Secretaría del Trabajo yo tengo comunicación con todos los factores que tienen que ver con la minería, absolutamente con todos. Y lo que yo he asegurado es que las decisiones de la Secretaría van a ser estrictamente con apego en la ley. Hoy mismo puedo decir que se tomó una decisión hace unos días para hacer un recuento, por ejemplo, en Sombrerete, en Zacatecas, una mina que tenía 11 años parada por una huelga. Y después de revisar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje las condiciones y la solicitud de un recuento, ordenó ir al recuento y en este recuento confiamos en que quien resulte beneficiado por la mayoría va a garantizar que la mina vuelva a funcionar y esa es la tarea que nos corresponde en la Secretaría. Lo que yo he planteado tanto con los representantes de los trabajadores como con las empresas es que la prioridad para la Secretaría es el trabajo y es que las minas funcionen, que lo hagan con seguridad y que atiendan a sus trabajadores. Por último, me dicen que ya tenemos poco tiempo. ¿La Secretaría del Trabajo tiene alguna cuenta pendiente legal con
Napoleón Gómez Urrutia? Bueno, las cuentas pendientes no son de la Secretaría con el sindicato. Hay asuntos legales. O sea, algún asunto legal. Cuando hablo de cuentas. Claro, hay aproximadamente 16 expedientes distintos abiertos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje vinculadas con el sindicato minero. Hay también asuntos que están en los tribunales, en la esfera jurisdiccional. Hay asuntos que están en la Corte y que deberán de resolverse en las próximas semanas y en los próximos meses.